Artículo segundo, ustedes en su iniciativa lo van a tener como el artículo tercero. Yo les voy a estar mandando ahorita, después de que se termine la reunión, les voy a estar mandando esta tabla para que ustedes ya la tengan, ¿ok? Bueno, el artículo tercero también le modificamos lo de trastornos mentales y el comportamiento, que ya lo había comentado que está modificado en toda la ley. Y luego modificamos en la fracción primera la atención, evaluación, diagnóstico, le modificamos, aquí decía evaluación diagnóstica, le pusimos diagnóstico nada más. Y luego modificamos también de personas con, en la atención, en la primera le modificamos la redacción. Miren, la voy a leer. Evaluación, diagnóstico, tratamiento integral, habilitación y rehabilitación psicosocial de las personas con trastorno mental agudo y crónico. Y aquí nosotros teníamos a las personas con discapacidades psicosociales agudas y crónicas. Le modificamos también lo mismo, siguiendo el mismo tenor que ya le he comentado. En la fracción segunda le modificamos trastornos mentales y el comportamiento. El artículo tercero, que ustedes es el que van a tener en su iniciativa como un cuarto, lo movimos obviamente también de capítulo y le modificamos ahí la vigilancia de la necesidad de la atención a la salud mental infanta-juvenil. Acá venía de la atención a la neurodiversidad, le modificamos ahí esa palabra. Y luego también acá más abajo le modificamos trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención. Y ahí agrupamos algunos trastornos de conducta, porque nos decían los compañeros del colegio de psiquiatras que quedaba como muy suelto y que se nos escapaban algunos. Le pusimos además los trastornos afectivos y psicóticos. Y psicóticos, sí. Y luego el artículo 4 ustedes lo van a poner en su iniciativa como el artículo 5. Ese le modificamos en la última parte lo siguiente: tiene derecho al acceso a la atención de la salud mental. Lo dejamos porque nada más tiene derecho a la salud mental y le pusimos nosotros tiene derecho al acceso a la atención de la salud mental. Y luego en el artículo 5 le modificamos nada más lo mismo que ya les había comentado, trastornos mentales y de comportamiento. En el capítulo segundo nosotros lo teníamos como definiciones, le cambiamos el título para empezar, no le dejamos definiciones, le pusimos glosario nosotros. Ahí está. Y vendría a ser el artículo 6, que ustedes lo tienen en su iniciativa como el artículo segundo. Igual le modificamos todo lo que diga discapacidades psicosociales, ya está modificado por trastornos mentales y el comportamiento. Y otra modificación. En la fracción 14 le pusimos rehabilitación. Facilitar a la persona con dificultades derivadas de un trastorno mental y del comportamiento severo. Ahí le modificamos esa redacción. Y sería todo lo que modificamos en el glosario. Y nos quedamos en el capítulo tercero. De hecho, ese no lo terminamos. El capítulo tercero es de los derechos del paciente. Y nada más alcanzamos a ver la siguiente reunión, las primeras fracciones. Si se fijan, aquí está modificado en el artículo 7 las personas con trastornos mentales y del comportamiento, de la definición que ya habíamos comentado que está modificada en la ley. Y luego en la fracción primera modificamos recibir atención médica, psiquiátrica, psicológica y terapéutica especializada.
porque aquí nada más decía recibir atención médica y terapéutica especializada, de incluimos nosotros psiquiátrica y psicológica. Y también ahí lo pusimos, bueno, que ya estaba a través de la red de atención interinstitucional. En la segunda no se modificó nada, en la tercera tampoco, cuarta tampoco, quinta tampoco, sexta tampoco. En la séptima le pusimos recibir, en vez de llegarse, le pusimos recibir información clara, oportuna y veraz. Y teníamos una discusión en la fracción octava, que de hecho pues ahí nos pueden ayudar las nuevas personas que se integran a la mesa, porque en la fracción octava del artículo 7 dice que es un derecho del paciente decidir sobre las alternativas para su atención o tratamiento, y nosotros teníamos ahí una discusión de que cómo le íbamos a poner el derecho de decidir al paciente. Teníamos, cuando no tiene la capacidad a lo mejor de llevar a cabo una decisión del tamaño como si se quiere internar o no. Entonces nosotros le queríamos poner la palabra acordar. Teníamos dudas de si no afectaba los derechos humanos del paciente o los derechos universales, que por ahí nos estaba ayudando el compañero del colegio de psiquiatras. ¿Te acuerdas que nos estabas ayudando con una tarjeta que tiene de los derechos universales del paciente? Y nos quedamos ahí en que si le dejábamos decir o acordar o otra palabra, o quitábamos la fracción. Entonces si nos pudieran ahí ayudar a alguien. Es que sí hay un principio en derechos humanos que refiere la cuestión de la decisión, pero de hecho ayer estuvimos en algún foro y discutíamos algo parecido. ¿Qué pasa con las sociedades o las personas en que alguna condición que nosotros entendemos es en pro de la dignidad humana, queremos rescatar, pero ese famoso rescatar, a lo mejor la persona o no lo quiere, para él no es una violación, pero luego se entiende que la cuestión de protección de la tutela de los derechos humanos es macro? Pero si estamos en el mismo punto de decir, ¿cómo lo extraes? A lo mejor él te dice, yo no quiero, y hablábamos de temas tan delicados como hasta la ablación, que puedes decir es una cosa monstruosa, o situaciones en las que les dejas ver que por dignidad humana están pisando sus derechos. Pero si la persona no tiene esa conciencia, estas personas que muere el esposo, es una ley antigua hasta de los hebreos, muere el padre de familia, y la otra persona por religión se tiene que casar, el siguiente hermano soltero se queda con toda la familia, y ellos lo ven normal. Y entonces dices, ¿cómo le explicas a ella que está siendo tomada como objeto heredado para allá con todo ella? Y a lo mejor está de acuerdo. Entonces decíamos, si son personas que tienen razonamiento, y si tú le explicas, deja de hacerlo, vente, es que eso está mal, es decir, pero es mi religión, es mi cultura, bueno, están sometidos. Aquí la condición desde luego es mental, y yo pienso que a lo mejor en cuestión de derechos humanos y de salud sí se podría integrar. Pero que la palabra o no. ¿Te pudiera opinar ahí algo? Sí. La capacidad de decir, en las personas que tienen trastornos mentales, una gran mayoría pueden tener esa capacidad, y otros no. Aquí habría que incluir los dos, que tengan la capacidad sobre las alternativas para su atención o tratamiento, a menos que la enfermedad que padezca no le permite tener la capacidad. Sí, algo así está bien. Sí, incluye los dos. Si podríamos decidir de acordar, poner las dos. O sea, proponer los dos. O sea, las dos hipótesis. O sea, Personas menos con capacidad de decisión, por ejemplo, que su una capacidad persona de igual decisión A menos de que por su enfermedad. pero una persona Yo creo que sí se podría poner o, decidir o acordar. Porque si ponemos los dos, decidir y acordar. Ahí hay que tener cuidado con la cuestión del tratamiento que se le da, que puede rayar en una cuestión que tendría que determinar directamente una autoridad judicial, en cuyo caso pues se puede poner opinar, ¿no?, sobre las alternativas para su atención o tratamiento, que creo que salvan, porque si le damos la prerrogativa a él en una situación de episodio psicótico, pues creo que el resultado no va a ser muy favorable. Claro. Y si también pueden haber intereses mezclados, como sucede en muchas de las situaciones en donde la solicitud de declaración de interdicción o de imputabilidad
pues se puede prestar a malas interpretaciones. Entonces, yo pienso que si le dejamos opinar sobre las alternativas para su atención o tratamiento, salvamos esa cuestión, que él externe cualquier situación, y dejamos la posibilidad de que él decida, siendo que hay determinaciones que solamente corresponden a las figuras de los tutores o a las determinaciones de carácter. Hay una parte muy humanista y muy médica, que es participar en las opiniones, porque esto nos va a encaminar a lo que ya está escrito en la norma, para los factores de internamiento, y estos factores de internamiento evaluados por el especialista para la decisión de la capacidad, de la conciencia o no de tomar decisiones, participar, y de ahí se derivan los otros derechos para poder ingresar con ya la normativa vigente, ¿sí?, a nivel federal, que es los tipos de internamiento. Entonces, participar es una forma muy integrativa y de alguna forma rescata los derechos de dejarlo ser hasta el punto de vista de quien está decidiendo su internamiento. Bien, sí, respeta todas las figuras de la tutoría, la cuestión médica. Aquí me entienden muchas de estas leyes en la operatividad. A veces lo que se tiene que buscar es respaldar a los que toman decisiones, porque luego te hace topar a la familia, como bien decía, que lo quiero meter y él diga no quiero, y entonces ¿quién está privando de la libertad de este sujeto? Entonces se tiene que volver como un mero consejo, una opinión bien técnica, y que decida alguien, o por restricción judicial, que ahí nadie lo quiso. Y tienes que ubicar ahí el escenario de la propuesta. Sí. Porque si la familia lo quiere internar porque está muy violento, ha hecho cosas muy disruptivas, está amenazando, a veces tienes que estás poniendo en riesgo a otras personas. Si el paciente empieza a decidir, o sea, que yo no quiero tomar pastillas, bueno, no es lo mismo que me lo diga una persona con un trastorno de ansiedad, que me lo diga un esquizofrénico. Ahí ya no va a tener él esa capacidad de decidir. O si es un internamiento, pues nadie se quiere internar. Ahora hay que decidir cuál es el bienestar mayor para él y para su comunidad. La protección está muy bien lo que sí. Yo quiero compartirles una experiencia de la semana pasada, justo la semana pasada. Dentro del programa que nosotros tenemos, varias discapacidades de trastornos mentales entran en esta situación. Y hay una persona que es la mamá de 2 adolescentes. Bueno, ya no tan adolescentes, esta señora tiene como 50 años, tal vez menos, una hija de 24 y otra de 27. Y entonces ella pide la beca de discapacidad para las 3 personas que integran esta familia, y le hacemos una visita domiciliaria, porque la señora tiene trastorno de esquizofrenia y es totalmente incoherente, y estamos platicando de la alimentación y nos resulta que ella nos está hablando de la inflamación subaracnoidea y de la arteria basilar, o sea, con muchísimos conocimientos sobre todo lo que son las enfermedades mentales. Pues fuimos a su casa. Su casa es un espacio como más chico que este, y ahí viven las 3 personas. Las 2 hijas están acostadas, totalmente acostadas y tapadas hasta los ojos. No aceptan una visita, pero no aceptan una visita porque su entorno familiar está tan clausurado que hagan ustedes que llegan a una casa en donde huele a pañales, a suciedad, a humedad, donde no están comiendo, donde no están medicadas. Entonces, pues claro que están discapacitadas con trastorno mental, ¿verdad? Pero ¿cómo las sacamos de ahí? ¿Cómo les ayudamos o cómo les proponemos que reciban tratamiento psiquiátrico que ellos saben que necesitan, y tal vez por eso se esconden detrás de sus cobijas? La única que sale es la mamá a buscar el sustento de todos los días, y el sustento de todos los días es alimentos de maruchan y alimentos procesados, porque no tienen dónde cocinar. Entonces, ¿ahí a quién le vamos a pedir que nos diga qué vamos a hacer con Es muy esto? sencillo. Existe ya instituciones encaminadas a brindar, como es la ayuda, respaldada por una ley que determina el abordaje, y además orientada por el especialista para poder tomar decisiones. Aquí ella no tiene, ni las hijas tienen conciencia, ellas no saben ni si van a recibir, si quieren tratamiento o no,
Y muchas veces ese es quizá el hueco que nos encontramos nosotros, donde participamos a través de un abordaje incluso de medicamentos de depósito, ¿verdad? Pero está uno auspiciado también por trabajo social, quien es quien le da el seguimiento de forma externa. Más o menos eso ya lo manejamos ahí, eso de nuestro consenso, pero pensamos, ¿qué es la dependencia que puede apoyar a obligar, entre comillas, a estas familias a recibir tratamiento? No son niños y no son delincuentes y no son personas negativas, entonces no entra ninguna dependencia como el DIF o como la Procuraduría o como nosotros por un área, exacto, pero ¿qué instancia de salud? Mira, Entonces hablamos... requerimos una evaluación psiquiátrica para los pacientes, pues para determinar específicamente de las tres de qué se trata. Hablamos al psiquiátrico y nos dieron esta orientación, cualquiera de las tres dependencias. Entonces dijimos, bueno, cuando venga a pedir la beca, pues vamos a obligarla a que vaya a la evaluación. Pero entonces nuestro dilema, fíjense, es ese exactamente, en dónde empieza y dónde termina el derecho de los pacientes para recibir la atención o para sacarlo de su entorno de suciedad, porque es un factor de riesgo, ¿no? Empieza desde el diagnóstico, la evaluación. Pero cómo o sea, el detalle es cómo los obligamos. Fíjense, es que no parece sencillo si yo tengo un familiar, pero ella no al menos no reporta ni familiares, ni papá de la hija. O sea, por lo que pudiste ver, toda la familia tiene un problema. O sea, tres personas es el núcleo familiar. Las dos hijas y ella. Dos hijas y ella. Entonces, nuestro dilema es, ¿cómo las sacamos de su entorno? Creo que eso lo podemos platicar más en corto. Es que sí, habría que reencuadrar en que estamos en el capítulo de los derechos del paciente, ¿verdad? Y tendríamos que revisar, hay un capítulo sobre internamiento. De hecho es el que sigue. Para para no salirnos tanto del tema, ahorita hay que apurarnos porque si nos vamos a encajar en esto y vamos a avanzar. Ya son temas en corto. Yo creo que lo que comentó ahorita el doctor la terminología de participar. Miren, yo como lo tengo es participar en las opiniones u opinar, no sé cuál es lo a ver, entonces, ¿qué quieren? ¿Participar? Algo que englobe todo, que ustedes con su experiencia nos puedan decir si construir, participar o bueno. Es participar sobre las alternativas. Pero que estemos todos de acuerdo. ¿Participar todos? Participar, entonces. Sí. A favor. Entonces poder decidir participar sobre las alternativas. Siguiente. Ok. La siguiente es recibir un tratamiento basado en un diagnóstico con un plan prescrito individualmente, con seguimiento, historial clínico y revisado periódicamente para continuarse o ser modificado. No hay observación. Décima, otorgar o no su consentimiento informado para tratamientos, procedimiento o internamiento. Eso sí está muy Se vuelve. Vuelves a enfocar lo anterior aquí. Otorgar o no. Sí, pero te dice sí o no. Sí, ahí da la opción de sí o no. Por eso, y Bueno, si y no si quiere no quiere, internarse, y si no quiere necesita internamiento. ahí donde se le agrega siempre, a menos de que su condición, No le permite. su enfermedad, su condición mental no le permita. Sí, Por con eso, ese porque es real. Podemos agregar eso, ¿están de acuerdo? Que Sí. a menos de que su enfermedad no lo permita. Es que si se traduce de un trastorno demencial importante, hablando de la demencia estricto sensu, su capacidad volitiva, decimos en el ámbito no le derecho, permita no está acorde para que emita una decisión de esa tener naturaleza. la capacidad de ¿Dónde decidir. empieza? Desde luego con el diagnóstico, pero también con el menoscabo a su propio derecho a subsistir con una calidad de vida y eventualmente en la afectación del derecho a terceros. Sí, es decir, si Derecho a terceros. es decir, en el caso que usted planteaba, bueno, es difícil que si esta gente no sale, pero si representan en el entorno que viven, en el barrio que viven, una, no sé, por alguna conducta psicótica o alguna conducta esquizofrénica, la potencialidad de agresión, pues desde luego que ahí está en juego el derecho de terceros. Y el derecho de terceros también son derechos humanos. ¿Sí? También son derechos humanos. Entonces, existen trastornos demenciales
no sé, seniles, postraumáticos, hasta síndromes, no sé, que les hacen imposible que un paciente se pueda pronunciar en ese sentido. Entonces quedaría... A ver, miren, así quedaría. A menos de que por su condición mental no le permita tener la capacidad de decidir y será un familiar o responsable legal quien lo decida. ¿Están de acuerdo todos? Sí. ¿En la reacción? Yo agregaría ahí, antes de eso, otorgar o no su consentimiento informado para tratamiento, procedimiento de internamiento, salvo que se trate de persona incapaz, porque en ese caso no se requiere la figura de la declaración de interdicción, sino que, por ejemplo, los menores de edad tienen que ser representados por los padres, ¿verdad? Pero eso viene más adelante. Eso viene más adelante lo de los menores de edad. Pero como es un derecho, o sea, otorgar o no su consentimiento informado para tratamiento, salvo que tenga la dificultad para otorgarlo. Sí, pero hay otro artículo más adelante que vamos a hablar de los menores de edad. Aquí lo que pusimos ahorita le estamos dando el derecho y lo estamos protegiendo. ¿Les parece bien eso que pusimos ahorita? Nada más cabe una, quizá aquí para poderlo definir, hasta que tenga esa capacidad, porque ese es el consentimiento, porque muchos brotes pueden volver al estado consciente en el momento de internamiento. Hasta eso se le determina o se le otorga su consentimiento. Y con eso terminamos la parte de los derechos y la parte médica de adjudicarle esa capacidad. Un trastorno mental transitorio. Ah, claro. Hay muchos, no sé, incluso que no son degenerativos ni crónicos, como los trastornos por angustia. Un trastorno por angustia se estrecha la conciencia, se pierde la capacidad momentáneamente hasta que haya un buen abordaje y ¡pum!, vuelve a la realidad, y eso le permite, porque la cuestión de inimputabilidad, la cuestión de la pérdida de capacidad es un término jurídico que solamente el juez tiene la forma de poderlo judiciar. Bueno, ok, entonces sí dejamos la primera redacción. Sí, está bien. Por acuerdo de la mayoría. Yo quiero opinar algo. En el capítulo 4. En el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan Navarro, el consentimiento en menores de edad se llama asentimiento informado. Entonces, donde dice otorgar o no su consentimiento informado, puede venir entre paréntesis asentimiento en el caso de menores. El asentimiento a asentir es aceptar un tratamiento de acuerdo a su edad, a su etapa, a su juicio, ¿verdad? Y en donde pues vamos a decir que se le toma en cuenta al niño, ¿sí? Lo que vamos es que hay un artículo más adelante que habla específicamente de menores. Si quieren ahí lo incluimos. ¿Sí? Sí, porque es lo mismo, asentimiento es lo mismo que participar, se le da la opción de hablar y decir, pero no de decidir en determinados casos de su propia patología. Y de hecho el infante es inimputable. Ok, fracción onceava, contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Doceava, recibir atención médica en caso de urgencia médica o crisis emocional. Hay que agregarles o psicológico. ¿no? Y si damos crisis emocional y damos psicológica. Sí. Médica o psicológica. Médica o psicológica. Eso incluye... En vez de crisis emocional. Sí. ¿No? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Psicológica. Sí, es que es Sí, subjetivo y es- científico. Sí, crisis emocional no existe. O sea, el término emoción es tan subjetivo como hay Por eso. gente que diría uno qué son las emociones, no sé. pero- Y o psicológica, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vámonos a la Vámonos. Y o psicológica. Pero eso hay que cambiar la crisis emocional. Proceso previo. Sí, sí. Sí. 13. Que la medicación ¿Se ha prescrita? sea prescrita supervisada por un médico especialista en salud mental. 14. Perdón, Sí, ahí me van diciendo el si tienen médico explicaciones. especialista en salud mental.
quieren ponerle alguna derivación de algún psicólogo. No, un psicólogo no puede dar, lo puede dar un psiquiatra o un médico interno. Exacto, entonces, no, puede, digo... No, pues un médico familiar, dan benzodiazepinas. Digo, ¿sí? Estamos hablando de la medicación. La medicación, la cédula permite a todo médico Sí. otorgar tratamiento Claro, del que quiera. Claro. Yo creo que aquí está bien Médico. dicho porque está refiriendo a una urgencia de salud mental al momento Médico. que llega. Médico. Pero médico, nada más. Nada más. Nada No es más. médico. Porque un médico familiar prescribe antidepresivos y benzodiazepinas. Exacto. Médico, lo dejamos en Ningún médico. especialista en salud mental. Médico, ¿todos a favor? Sí, la sí, ley lo claro. ampara. Exacto. Claro, no podemos limitar, no podemos excluir a la medicina familiar de eso. Sí. Punto y coma. Pero en este artículo no, o sea, no es únicamente de urgencia, ya es cuando se está dando el tratamiento. Pues son O se derechos, está dando son derechos del seguimiento. paciente. Sí, lo que pasa es que puede llegar y hay un médico familiar, no necesariamente psiquiatra, sino ninguna persona va a ser medicada. Hay que pensar en la generalidad. No ginar en casas grandes. ya no Que hay. no hay psiquiatra. Ahora recuerda la medicina, ¿no? ¿Dónde se otorga? La primera instancia que es en un hospital. Y un hospital es urgencias, y una urgencia es urgenciólogo y es médico que le da el primer abordaje, y en ese sentido se le da esta prerrogativa, esta capacidad para otorgar el primer abordaje. O un centro de salud de primer nivel. Por supuesto. Sí, de primer nivel. Ahora, atendiendo a esto, hay varios médicos familiares que le entran al toro y no lo derivan a psiquiatría, lo controlan. ¿Qué es lo que debe pasar? Sí, ¿qué es lo que ¿sí me explico? Sí. Lo controlan. Entonces sí, no podemos poner que sea un especialista. ¿eh? Entonces ya, Sí, Entonces Tiene que ya ser un médico. médico. El 80% lo maneja el médico de primer nivel. Así Así es, debe y ser. no lo derivan. Así es, Sí, se les da esa capacidad. sí. Queda como médico. ¿no? ¿De acuerdo todos? De acuerdo. Ok. Bueno, 14. Inconformarse por la atención médica recibida. 15. No ser internado involuntariamente, salvo en los casos en que medie una determinación judicial o ejecutiva debidamente fundamentada. Aquí está la otra parte que se repite. Volvemos a repetir que necesitamos una orden judicial o ejecutiva, y de aquí a que aparezca esa orden judicial o ejecutiva, el paciente ya destrozó. y sus garras de los Exacto. Entonces quedaría Sí. como el pasado. ¿No? Digo, hasta podemos quitarla, Que no sea porque no incluirla en los derechos. ¿no? volvemos a hacer, no ser internado, volvemos a repetir ya el tipo de internamiento que ya está especificado. Ya se habló. Porque la otra también es aquí proteger un poquito a quien trata a este paciente, porque toda aquella persona que, para empezar, en psiquiátrico nadie se queda internado que esté en estado pues sí, de locura o de estado psicótico, ¿ah? Y va a quejarse. Sí, ese Pero es entonces- el primer profesionista. Exacto. Entonces, las propuestas serían Que se elimine. que se eliminen porque ya se repite Ok. de atrás. Y aparte hay un capítulo ¿Sí de están de internamiento que se va a Sí, abordar. entonces sí. ¿Quién vota porque quién no está ¿Quién de no está de acuerdo? acuerdo? Más ¿Quién bien no que está se de elimine. acuerdo? ¿Los todos? Que se elimine. Que se elimine. Sí. Sí. Llegó la diputada Lucía Hospicial Sánchez Ramírez, presidenta de la mesa. ¿No? Ok. La 15 entonces pasaría a ser no ser incomunicado. Así sencillo. Yo Sí, es creo parte del que tratamiento. si es parte del tratamiento no se puede. No puede. no se puede. Pero ninguno puede ser incomunicado. O sea, Sí. no Es un derecho. Pero ¿a qué le llaman incomunicado? Sí, es que sí. ¿Qué entendemos por Incomunicado no Pues yo quiere lo cerrar que una entiendo jaula por porque no hay incomunicado jaula es para que no le meterlo. permites que tenga, se aislado completamente. Lo que pasa es que la incomunicación es un término estrictamente penalístico. No debiera hacerse extensivo a Carcelario. psiquiatría Exacto, en casos es como la diferente. esquizofrenia, donde pudiera implicar un riesgo gravísimo en todos los entornos. Eso no podría llamarse incomunicación. A veces es estrictamente necesario desde el punto de vista psicoterapéutico. Reitero, lo dijimos la semana pasada, la gente cree que no, la terapia electroconvulsiva sigue siendo una realidad. ¿Sí explico? Y se utiliza. Y no violenta los derechos de nadie si está bien prescrita y bien manejada. Entonces,
podríamos ponernos en el comunicado a menos de que su padecimiento lo amerite y así ya podríamos darle Exacto, una- porque el comunicado está, tiene a su médico, tiene a su psiquiatra, tiene a su enfermero, se le da la alimentación. Y quizás sea aislado, ¿no? Ellos llaman incomunicación. Sí, es aislado, más bien aislado, que podemos... Pero es que a veces sí lo tienes que aislar. Perdón, aquí ya habíamos, no, que pasa que no queríamos llegar en consenso. Es una propuesta. Adelante. A ver. Lo que decía el doctor es muy parecido, o sea, no ser incomunicado, añadiendo, salvo en los casos que por su estado mental lo amerite de manera provisional. Ajá. ¿Están Sí, de acuerdo? de acuerdo. Sí, porque así lo protegemos al comienzo, pues se protege. Reitero por el término Salvo penalístico de en los casos incomunicación. que por su ¿No podría ser mejor estado aislado? mental Sí, lo amerite y por indicación. lo amerite, así venía la Lo redacción. amerite. Vuélvelo a presentar porque eso Sí, es sí, muy- eso es muy que- básico. Nada más, Se confunde con aquí que sea aislado, no ser aislado. Es que el término incomunicación tiene una connotación connotación estrictamente jurídica, penalística, Es una jurídica. garantía constitucional no Exactamente. ser incomunicado en ningún Si caso. empleamos por ese ninguna término, razón. nos lo van a Lo tomar como un quitamos, amparo. lo quitamos. Mejor Y aislado. como Mejor aislado. Aislamiento sí es determinado. Aislado. Si incomunicado es incomunicado. Sí. Todo el mundo lo entiende. Y ahora que Yo entendemos, sugiero por quitarlo. aislado. Sí, es Aislado. Ahí sí, el aislado, aislamiento yo totalmente siento que sin puede ser ningún parte de un contacto. diagnóstico No, médico. no, tienes inútil. Aíslas Estás también en una observación persona. y no quiero que nadie llegue y me lo altere. Por eso, pero entonces eso no lo podemos hacer. Yo Sí. siento que aislado sí, incomunicado por la connotación Tenemos pacientes con constitucional. VIH o con SIDA que Claro. Ustedes lo determinan, si es parte de un médico. Entonces aislado, quitamos es- incomunicado. Sí, Es que- incomunicado que habla en la garantía constitucional sí viene esto. Nadie puede ser incomunicado por ningún motivo. Entonces, Entonces ya hay que quitar por esa palabra. servicio, lo eliminas y te quitas Ok, chocando entonces la aislado. Constitución aislado. Y el Por- aislamiento No, es parte se de permite, una ¿no? prescripción Aislado, médica. esto es- Y No, esa por eso cosa- salvo. Pero el Por eso aislamiento, salvo en no, casos. es que por eso le vamos a poner Salvo en casos salvo, que sí. Salvo, Puede Sí, ser porque es algo aislado, que salvo dentro que- de ponlo, la... Pau. salvo en los Dentro de la- casos que por su estado mental lo Ya amerite. está Y me iban a perfecto. decir, y amerite y por indicación indicación médica. médica. que es parte dentro Es quizá una manera que no se ha podido especificar durante la historia, esta manera de manejar al paciente con necesidad de tenerlo para que no se haga daño o no haga daño a terceros, ¿no? Y eso lo determina la parte clínica y la parte metodológica Sí, del diagnóstico. lo que preguntaba el doctor Meléndez ahorita, aislamiento podría eventualmente ser una incomunicación. Lo que no podemos semánticamente utilizar es el término incomunicación. ¿Sí me explico? Por la cuestión constitucional. Es una prohibición ¿De constitucional. acuerdo todos? Sí, De acuerdo. entonces quedaría aquí, como está Ana María. aislado. Está muy- Aislado. Sí, Sí. No será muy bien. no ser protección al aislado profesionista está solo en esto. salvo en los casos que por su Salvo estado en mental lo estos amerite y por indicación médica. ¿Ok? Perfecto. Bueno. 17. Ajá, 16. Contar con la protección total por parte del gobierno contra la explotación económica, sexual, así como el maltrato físico, psicológico y emocional, tratos crueles, inhumanos o denigrantes, violencia, maltrato o tortura por parte de particulares o instituciones públicas y privadas. Esto es más o menos como lo que dice el artículo constitucional de la tortura y todo. Seguimos. Sí, está queriendo observar todas las garantías. Sí, las garantías. Usuario. Y 17, los familiares de las personas con trastornos mentales y del comportamiento tienen la obligación de proporcionarles un trato digno, alimentos y cuidados necesarios para su rehabilitación. ¿Está bien? Esto es bien controvertido, lo habíamos platicado desde el principio, respecto a las cuestiones que por disposición de ley pretendemos obligar. O sea, que Exactamente, por cuestiones y por económicas, eso ellos dicen entregar las dos. por cuestiones Exacto. económicas a Es lo muy mejor no bonito. podrán, pero nosotros a veces tenemos ahí las fotos de las casas y los carros y no quieren a su paciente porque les estorba y no lo tienen ahí. Sería una buena particular. La verdad es que yo creo que el doctor Meléndez tiene razón. Bien. El hecho de que una familia proteja a su paciente no se da nada más, ni en los hospitales que los dejan abandonados, no se da nada más en un psiquiátrico, ¿eh? Claro. Se da en un hospital infantil, en un hospital central, en un De hospital cualquier enfermo. O sea, es una característica muy común que las familias Se le desempeñan. dejen la responsabilidad al área de salud y ya no asuman la propia. Y cuando salen del hospital,
llegan otra vez al hospital porque no tuvieron esos cuidados. Vamos a decir que el hecho de que lleguen al hospital ya es así como una secuela de toda la falta de cuidado que tuvieron. Y yo sí creo que es conveniente que se plasme que la familia tiene una obligación. Ahora, hay una ley. Vamos buscándole, ¿cómo creen ustedes que lo podamos enfocar esto? Porque si no nos vamos a hacer... Es que incluye todo lo que decía ahí. Eso que ustedes dicen. ¿Cómo le quedaría este... Pero así está. Es que yo como si me permiten, como lo leo, no creo que transgreda en una situación que pueda afectar, ¿no? Porque obviamente si hay alguna situación que toque a lo de la siguiente, explotación económica, sexual, maltrato, yo creo que ahí es familiar, no familiar, o sea, es otra, como otro boleto. Y aquí, yo sí considero que hay que darle esa parte de sensibilización de alguna forma a la familia, porque luego a veces creemos que todas las broncas son exclusivamente del Estado. Y yo se los tengo que decir que hasta en la familia, ¿no? O sea, a veces las personas creen que los hijos son del Estado primero y luego ya. Y tenemos que asumir que hay estados que sí tienen esa capacidad. No, bueno, o sea, hay otros países que sí el Estado asume esa responsabilidad. Es otro punto, pero la ley sí, cada nacido mexicano es responsabilidad y obligación del Estado proporcional, Eso es un derecho humano inalienable, que no pertenece a países civilizados, pertenece a nuestro México, nada más que no se aplica. ¿Sí? Entonces, o lo desconocen, o se hacen guajes. En esos países civilizados, la otra contraparte, que como familia no cumples con esas obligaciones, también eres sancionado. Claro, entonces son las dos. Entonces no tenemos ninguna de las dos condiciones. Sí. Pues, pero sí existe la obligación del Estado, pero también existe la obligación por parte de los familiares. Responsabilidad. Esa es la que queremos incluir. Exacto. Entonces responsabilidad. En vez de obligación y con eso. Porque incluso hay una ley, ya si la comparamos con los ancianos, en donde ya está escrita con la forma en que obligan a la familia a proporcionarles, independientemente de su condición económica, social o cultural, los servicios y las necesidades que tiene. Eso ya está escrito. Entonces le dejaríamos, tienen la responsabilidad de proporcionarles. ¿Sí? En el Código Penal de la Ciudad de México es delito de abandono del adulto mayor. Ya está tipificado como penas el abandono del adulto mayor por sus sucesores y determina en qué líneas. O sea, los parientes más cercanos escriben a los manejadores, determinan estas líneas. Quien abandonen al adulto mayor tendrán de tal a tal penalidad. Igual en una persona incapaz, la omisión de cuidados también puede ser un delito, está regulado, es lo que le decía. Se puede hacer una demanda. Tal vez esto es por hacerlo directo y ambiente y generar esta idea de tú también, no me lo dejes así, también colaboras. O no puedes, pues vas al Estado, son estudios económicos y te liberas de esa responsabilidad que te puede volver penal o civil en algún momento. Responsabilidad que puede convertirse en obligación y en aplicación de la ley, ¿no? Claro, ¿de acuerdo? Okay. Entonces nos vamos así. Cambiamos la terminología de obligación por responsabilidad, se queda igual. Yo lo siento con el capítulo 4 del internamiento. Vamos a agregar que tiene la obligación gobierno de proporcionar también una formación. Capítulo 4. No, porque es que de ahí, vamos a lo que decía el médico. O sea, sí es una obligación del Estado. Y en cuestión de derechos humanos es lo mismo. Si llegas a te recibir atención médica en un hospital, ahí ya tu desayuno, tu comida, te va a decir, porque es parte del tratamiento. El acceso a la salud con tu tratamiento de alimentación ahí en ese momento. Entonces es muy inmerso, yo siento. Es que hay leyes andate, o sea, que van de lado y ya lo contemplan para no repetirlo. Ahora, ahorita me llamaba la atención la palabra gobierno. No podemos utilizar la palabra gobierno. Estado. Sí, el Estado. Sí, no gobierno. del gobierno. Si hay una palabra que diga el gobierno, hay que sustituirla por el Estado. Aquí lo dice en la fracción 14, contar con la total protección. No, eso es jurídicamente, usted lo sabe, técnica jurídica, es erróneo a todos. ¿Qué tipo de gobierno? Sí. ¿Dónde sí, está? porque, o sea, y el Estado incluye pertenece a una sola ley sí. federal. Eso significa el Estado. El Estado, sí.
En los niveles de gobierno, autoridad en los que hay, es parte del Estado. Y está obligado, y eso sí es constitucionalmente. Ok. Sí. Bueno, y sí, nada más en la fracción anterior, al final, donde dice instituciones públicas y privadas, agregamos, así como la generación de espacios de educación y sensibilización sobre las condiciones de enfermedad mental o conductual. Sí, o sea, en la fracción anterior nada más poner, así como la generación de espacios de educación y sensibilización sobre las condiciones de enfermedad mental o conductual. A ver, espérame un poquito, así, para que lo veamos. Sí, así como la generación de espacios de educación y sensibilización sobre las condiciones de enfermedad mental o conductual, porque estamos hablando de contar con la protección total. Pero esos espacios. Sí, pero pues, ya estamos hablando de maltrato. no, son derechos del paciente. Sí, ahorita. Por eso en la 17. Ajá. O sea, después de públicas y privadas, punto y coma, así como a la generación, porque estamos hablando de contar con la protección total por parte del Estado, ok, ya contra entendí. esto, así como a la... También procure la generación de Sería espacios así. de educación por aquella cuestión. Pero el espacio ya está. O sea, la parte que implica aquí instituciones públicas y privadas está implícita el espacio. Sí, ya no es redundante. No, pero eso habla sobre la protección, sobre las cosas que no se deben hacer. Es que les falta un verbo de que a lo mejor él lo agrega ahí, que es lo que usted decía, la generación. Él dice, como la cabeza del artículo de la fracción dice, contar con la protección toda por parte del Estado contra todo esto. Y luego él dice agregar, y también, porque de la obligación del Estado, la generación de espacios donde se civiliza. No sé, a ver, yo no entiendo un poquito de esto. Una fracción tiene un enfoque y un objetivo. Sí. Y yo entiendo de esta fracción que es contar con la protección por parte del Estado. Y de las familias. En todo eso, ¿sí? La cuestión de lo que mencionaban, de que sí es importante obviamente la cuestión de la capacitación o de lo que mencionaban, no entraría dentro de otra fracción. Sería una fracción nueva porque la naturaleza de esta fracción es enfocada hacia el maltrato. Así lo entiendo yo. O sea, otra situación sería lo que ellos están comentando para de alguna forma vincular la cuestión de las familias. Y podemos incluir en otra fracción que sería la 17 y pasarla a la 18, la de las familiares. El Estado tiene la obligación de generar espacios de educación, algo así. Sí, una nueva. Espacios de educación para la familia o incluir espacios de educación para... Y no hay una fracción, o ya no tenemos los ya es precisamente implícito en la... Dentro del tratamiento, dentro de su guía, atención. ahí viene esa parte de psicoeducación. O sea, Psicoeducativa, con la familia. Esto engloba eso, La psicoeducación es básica. Engloba la parte de la sensibilización. De todo. Entonces quedaría repetitivo ya. Y luego poner como psicoeducación, porque abarca espacios, educación, orientación, capacitación. Entonces quedaría repetitivo. Más adelante en el artículo primero donde hablas del 31, donde se crea el Instituto Chihuahuense de la Salud Mental, ahí se le dan ciertos objetivos a esta institución. Podemos aclarar o especificar un punto en donde abordemos este tema dentro de los objetivos de la institución. O sea, ya como el artículo 30. Como parte interna del instituto, para no dejar eso como que al aire, pero tampoco dárselo responsabilidad directa al Estado, sino ya en una institución apropiada. Que sí la tenemos. Sí, yo sí considero que a lo mejor es bueno de alguna forma hacer la aclaración, pero sí hay que fijarnos en dónde la vamos a poner. Ajá, sí, porque yo estoy viendo por la naturaleza del capítulo y de la secuencia que lleva. Yo sí considero pertinente poner la cuestión de la educación para que la familia de alguna forma esté involucrada, comparte la obligación y responsabilidad que se le otorga en esta fracción y a lo mejor poniéndola específicamente en algún otro espacio. ¿Sí? Pues sí. Entonces, si gustan, la voy a cortar Dejamos de aquí. pendiente. Ajá, y la voy a dejar pendiente en la otra A ver columna. dónde lo ubicamos, porque para dar sustento a lo que nosotros
los familiares de las personas con discapacidad, bla, bla, bla. Y muy probablemente en el otro tendríamos que poner en virtud de la fracción tal del artículo 7 se obliga a tal, bla, 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 a dar capacitación a la familia, entonces ya hacemos un artículo vinculatorio con esta acción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. O sea, ahí nomás se cambió entonces obligación por responsabilidad, ¿no? En la fracción. Sí, hay que cambiar ese término. Sí, eso ya lo cambié. Aquí está. Responsabilidad. Todos ya lo leyeron, ya todos traen sus observaciones también. Sí. Capítulo 4. El internamiento. Nadie quiere internar. Todos los que me faltaban ya me apuntaron su correo en la hojita, por favor. Es bien importante para poderles mandar la columna, las modificaciones. En el artículo 8, ¿alguien tiene alguna sugerencia, objeción, modificación? Lo que veo es que el grupo de psiquiatras ya hizo su tarea previamente. Excelente, un aplauso. Okay, si quieren decirme qué artículo me voy. Internamiento. Sí. 8. Artículo 8. A ver sus sugerencias. ¿Tienen alguna solución Adelante. ahí? Pues ahí Por pues, grupo digan sus sugerencias. sería el internamiento es un mecanismo terapéutico y o farmacológico en el cual la persona usuaria es ingresada. Persona usuaria. Paciente. Sí, así está la norma. Ella le llama al usuario. Ok, voy a, si quieres dime tus observaciones del artículo y voy aquí lo exponemos. Biofarmacológico. Biofarmacólogo. Es de la observación del artículo. Sí, pero hay más. ¿Sobre el mismo artículo? Sí. Ah, ok. Si quieres dime. Échale. Bueno. Aquí en la cuestión del hospital, Sí. en la norma mexicana de la atención de la salud mental, marcan las unidades de atención integral médico-psiquiátrica. O sea, incluye muchos otros centros. Entonces depende de la condición, ¿verdad? Por ejemplo, un adulto mayor puede ser internado en una casa de cuidado y no necesariamente tiene que estar en un hospital. O sea, no lo restringe a los puros hospitales. Entonces se habla de estas unidades de atención integral hospitalario médico-psiquiátrico, que puede incluir, o sea, incluso en un hospital general, ¿verdad? Pueden estar en un hospital de salud mental. Pabellones. Y pueden estar, incluso puede estar en unidades de otras especialidades, instituto de cardiología, ¿verdad? Puede haber un paciente con un trastorno mental y que esté siendo visitado por un psiquiatra de enlace, ¿no? Por las comorbilidades. O sea, dejarlo más amplio. Entonces, ¿la observación es en cuál artículo? ¿En el 8 también? Sí. Pero, ¿cuál es tu propuesta de redacción? El establecimiento. Bueno, Unidad de atención integral. En vez de establecimiento de salud mental. ¿Unidad de qué? Un establecimiento deja un margen muy amplio sin un abordaje profesional. A un establecimiento, a una unidad. Unidad de atención integral hospitalaria. Nada más. Que no se limita a un hospital. Pero tendría que decir especialista o no en salud mental. Unidad hospitalaria, porque si Lo lo que hemos somos revisado general. lo dejamos como hospital, donde el médico general o puede dar el primer abordaje. Acuérdense que el hospital es el que hospeda, el que recibe, que es hospital. Sí, porque yo entiendo el concepto porque conozco la norma de salud mental por el tipo de trabajo que tenemos, pero me refiero a ponerlo ahí como en la redacción, especialista o no en salud mental, para que se entienda de que un hospital general puede ser una unidad de internamiento, un hospital infantil puede ser una unidad de internamiento, una estancia ambulatoria, incluso le llaman enlace, ¿no?, entre el hospital
Hospital de la Casa hay unas unidades. De enlace es el intrahospitalario. Ujú. De enlace es el especialista psiquiatra que se comunica con todos los demás especialistas y enlaza la salud mental con la salud física. La norma 025, que es la que nos rige en cuanto a los ingresos, dice el ingreso de los usuarios a las unidades que prestan servicios de atención integral, no dice psiquiátrica, hospitalaria, médico-psiquiátrica, podrá ser voluntario, involuntario, obligatorio y se ajustará a los procedimientos siguientes. Así lo dice la norma ya establecida. Hay que buscarle más. Con la parte integral ya marcamos las demás normas y las regulaciones, ¿no? Y aquí te lo especifica: servicio de atención integral, hospitalaria, médico-psiquiátrica. Sí, para meternos a la norma. Para no volver a entrar al detalle, con la integralidad queda. Así es. Y con la norma oficial. Entonces, Pero también salud mental. aquí nos estamos hablando de cuestiones muy específicas que tienen que ver respecto de ciertos elementos que puedan presentarse en la persona, que son disminuir el riesgo de autoagresión agudo, intento de suicidio contra su integridad. No es muy amplio, de manera tal que la persona pueda decir, pues atendiendo a lo que dispone el artículo 8 de la Ley Estatal de Salud Mental, vengo a internar a mi familiar al Hospital General, aunque no tenga alguna de estas cuestiones. O sea, estamos hablando de una ley de salud mental, no valdría la pena acotar, aunque la norma parezca que para cuestiones de carácter médico sea más amplia, y lo entiendo porque a lo mejor no divide por especialidades, pero no valdría la pena señalarlo como está aquí. Señalarlo. O sea, Por eso hablamos de la unidad de atención integral hospitalaria médico psiquiátrica. Porque miren, la parte de todo este rollo de intentos, su integridad a tercero, conducta peligrosa, eso es un poquito ambiguo para la persona que tiene la capacidad de integrar un diagnóstico. En el diagnóstico va implícito si se interna o no, si se manda a su casa, si se manda a la consulta, porque ya valoró a través de la psicopatología todo este tipo de integración, de definir qué es un diagnóstico. Aquí se le da una estructura al diagnóstico, por lo tanto, pues abunda mucho en una sola palabra, que es el diagnóstico y el tratamiento. Por ejemplo, en el ingreso hay el voluntario y el involuntario. El involuntario, el ingreso en forma involuntaria se presenta en el caso de que usuarios con trastornos mentales severos que requieran atención urgente o representen un peligro grave o inmediato para sí mismo o para los demás, requiere la indicación de un médico psiquiatra y la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal, o ambas por escrito. En caso de extrema urgencia, un usuario puede ingresar por indicación escrita del médico a cargo del servicio de admisión de la unidad hospitalaria. En cuanto las condiciones del usuario lo permitan, deberá ser informado de su situación de internamiento involuntario para que en su caso su condición cambie a de ingreso voluntario. No se meten con que si muchos... Es lo que debe ser. Lo que platicamos, en el momento en que a través de la evolución uno determine que ya hay facultad y condiciones, ahí está su derecho. Eso es lo que ya dijimos. Entonces, nosotros acotaríamos una unidad hospitalaria. ¿Sí? Sí, o sea, acotaríamos toda la otra descripción que se ve de suicidio, etcétera, etcétera, por no considerar necesario que sea redundante. Y lo que sería es para recibir cuidados especializados con fines de diagnóstico, tratamiento y o rehabilitación. ¿Sí? El ingreso voluntario requiere la solicitud del usuario y la indicación del médico a cargo. Porque es como esta vez la descripción de los cuadros clínicos. Sí. Sería meter entonces CB5 sería exhaustivo. Haciendo constar el motivo de la solicitud y ya no especifican más, ¿verdad? Trastornos y conductas, que es la forma de externalizar su patología, simplemente requieren dos cosas: la parte interna, que es el yo, y la parte externa, que es el otro. Y ahí se especifica mis auto y luego las heteroagresiones, y eso cabe precisamente en el diagnóstico y se sintetiza absolutamente todo. Ok, entonces voy a dejar unidad hospitalaria. Es unidad de atención integral hospitalaria. Ujú. Integral, sí.
¿Sí? Unidad hospitalaria, unidad de atención. Integral. De atención hospitalaria. Una unidad hospitalaria integral. Dice No. unidad de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, dice aquí la norma. Integral, especializada, médico psiquiatra. Así la norma oficial. Y su coherencia. Integral, La norma 025. médico psiquiátrica. Sí. Sí. Y le quito hospitalaria. Es que aquí luego en Chihuahua nos da por ponerle nombres raros a las cosas, ¿no? Una vez el Código Penal se llama Código de Defensa Social y el Tribunal Superior de Justicia se llamaba Supremo Tribunal de Justicia, es una relación total. Pero bueno, de repente nos da por cambiarle los órdenes a las cosas para ser distintos, aunque no tengan congruencia. Sí, aunque no tengan congruencia. Sí, así es, sí. O se pierde de ahí, como dice ahorita la respuesta a lo de la norma. Se Ya repite. con la norma ya. Atención integral hospitalaria, atención. Todo. Bueno, ¿de qué otro artículo tienen observaciones? De ahí que le van a quitar. Hay todo, ya. Nomás que Ahí se queda y lo demás ya, ya no es necesario, pues. ¿Pero cuál demás? ¿Todo el A artículo partir de ahí. a partir de integral, rehabilitación. Médico psiquiátrica, todo lo demás. Para recibir sus cuidados está. Porque hablan de internamiento. A ver, pero ¿cuál sale sobrando? Para recibir cuidados especializados, ¿hasta dónde? Hasta Rehabilitación. Hasta rehabilitación. ¿Hasta aquí? Rehabilitación lo podemos dejar. Eso, y el principal objetivo es venir a... Sí, hasta ahí, hasta ahí. Ya hasta lo rehabilitación quitan. y ya lo demás es. Eso sí se queda. Eso sí, ¿eh? Sí, Eso sí. Eso sí se queda. Al revés, es que me dijeron que hasta rehabilitación. Ahí sí se queda. ¿No? Y de ahí Para para abajo. De ahí para abajo. De ahí para abajo. Ah, de aquí para abajo Sí. todo. 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 Todo el contenido del artículo. Todo. Adiós. ¿Están de acuerdo? Es bastante, lo que decía. Sí. Créalo. Ya lo leí y a mí se me hace repetitivo, en ese sentido, pero lo que quiero es de que si hay algo de eso que se nos esté escapando, ¿no? No, sí lo No. analizamos. Ok. Por la integralidad hospitalaria. Aquí, en la misma línea del doctor Meléndez, ahí la unidad de atención integral hospitalaria puede ser el hospital psiquiátrico, pero también está la unidad de psiquiatría en un hospital general. Entonces ahí habría, Sí, pero bueno, está por, yo creo que médico psiquiátrica o unidad de psiquiatría en un hospital general. Es que médico psiquiátrica Me es dijeron que es un el hospital probado. general. Está incluida. Así lo dice la norma. Sí, está incluida, Lo incluye. incluso. Pero está por separado. Sí, está por O separado. sea, la unidad de atención integral es el psiquiátrico. No. No, es todos los hospitales que se ostenten a demandar y dar un abordaje. Pero acá viene abajo unidad de psiquiatría en el hospital general, aparte. ¿Lo quitamos? Doctor, la pregunta, Valle Burián, que no tiene una unidad psiquiátrica infantil, o sea, en el hospital infantil, ¿quién no está al cargo de ella? Pues Valle Burián. debería, pero no sé quién está a cargo de ello. Porque Pero Carlitos no es puede por- decirnos, Carlitos está ahí. aquí está Carlos. No, yo no y- estoy en el hospital infantil. Debería ¿Dónde los de manda? fungir el psiquiatra como el responsable del Departamento de Salud Mental, ¿verdad? Sí, claro. Ah, perdón, aquí la licenciada dice que no. Digo, que sea el psiquiatra, el Sí. de salud mental. Claro, por supuesto. Pues es médico para empezar. Y estamos hablando de médicos, de cuestiones orgánicas. No llega nadie en un hospital general con un problema de organicidad. Digo, y que si alguien quiere Un tratarlo. trabajo corresponsable con psicología. Sí, pero lo que le estoy respondiendo es que el especialista médico psiquiatra es el responsable Del internamiento. de salud El que del departamento de salud es el que está a cargo legalmente. Él es el que puede ser móvil, Por o sea, con supuesto. independencia del formato del inmueble, al llegar, él se constituye como una atención Exacto, psiquiátrica. no puede estar otra persona más idónea. Y es que específicamente estamos tratando el tema del internamiento, ¿no? Sí, exacto. Por eso está enfocado a Sí, las por cuestiones. ejemplo, les voy a poner, perdón, un ejemplo. Si quieren internar a un niño en el IMSS, en el Morelos, ahí no hay una No hay. unidad, entonces van a decir, no se puede internar aquí en el IMSS porque no hay una unidad de atención integral hospitalaria. Hay 2 camas de psiquiatría,
no a una unidad integral. Entonces ahí van allá, cara, entonces el paído del IMSS, ¿cómo va a internar al niño ahí en el Morelos? No, sí, se puede añadir lo que dices tú. Sí, está bien. Sí, porque la norma se nos distingue como... Sí, porque lo ampliamos y no se pelea uno con lo otro. Es tampoco. que va integrada, pero... Va a decir el Morelos, pero no, se puede. aquí no se puede internar, tiene que ser... De acuerdo, yo creo que sí. Mientras esté manejado, digo, una unidad de salud mental por el especialista médico psiquiatra, médico psiquiatra, hay que enfatizar eso. Médico psiquiatra, ¿cómo? Entonces lo dejamos, lo incluimos. Sí. O una. A una unidad de psiquiatría en hospital. O una, así como viene en la norma, como dice el doctor Méndez, o una unidad de psiquiatría en hospital general, que eso son camas. Son 3 camas de psiquiatría en hospital general. Aunque... En hospital general. Aunque sea infantil o general en general. Sí, pero realmente el paciente... No, en el general es sí, no, pero la engloba. No, pero la familia es general. No, igual que el general. Es general, igual. Pero o sea, en el general, por lo general llevan adultos y en el infantil llevan niños. Es que pero se le engloba. Es que se le llama. También se le llama general. O sea, es la definición. Infantil también igual. Yo trabajo en el hospital general y tenemos área de pediatría también, es un piso de pediatría. Pediatría va psiquiatra ahí con ustedes. Ahí estoy yo. ¿En el infantil? No, en el hospital general hay un área, es un piso de pura pediatría. Perfecto. Ahí tú puedes incluir niños. Entonces ahí se incluyen ya todos los hospitales. Sí, porque realmente en el hospital general dice, hay que tener un área. Pues yo visito todas las áreas y tengo pacientes en todas las áreas, y son psiquiátricos, ¿sí? Con un problema orgánico. Y ahí surgen cada día ese tipo de pacientes que uno dice, voy a mandarlo a mi unidad. Pues yo necesito una unidad de unos 30 pacientes. Vámonos. Ok, artículo 9. Observaciones. No, vaina, que sigue. ¿Tú también soy algo, no? Los que hicieron la chamba ya no traen, y los que no se les pasó, vámonos. Lo que pasa es que yo no tengo ¿Traías algo ahí? no lo alcancé a leer. ¿De dónde nos acompaña? De grupos vulnerables. Ok. Les enviamos y participaron con nosotros en el foro Desarrollo Social y les mandamos la propuesta. Sí, pero no yo. Bueno, pero sí a Desarrollo Social. Sí, y lo que pedimos que le dieran una continuidad, quien participara en los foros aquí No en línea. fueron, o sea, estuvieron en Ciudad Juárez. Y aquí, pero vino una psicóloga. Ella tiene la propuesta. Por el peso consensado por el equipo. Dígale. De todas maneras, No le moveríamos. ahí les mandó la iniciativa, nada más que no sé dónde se Sí, hay que mandárselas otra vez si quieren. Pero nada más que no le leí. Sí. Yo le doy ahorita una copia de la ley. Sí, pero no puedo ver porque van a hacer modificaciones. Bueno, pero a ver, o sea, les platico una cosa. Yo sí quiero ser muy puntual en lo siguiente. Tenemos un trabajo previo realizado y bueno, le agradecemos mucho que nos acompañe, pero hace más de 2 meses que estamos trabajando con esta propuesta institucionalmente. Y yo quiero ser muy respetuosa a quienes ya hemos revisado varias veces estos artículos y estas mesas tienen el siguiente objetivo: venir aquí con propuestas específicas para cada uno de los artículos. Estamos haciendo un ejercicio de autoevaluación en algunos casos donde alguien dice, a ver, espérame, de ese artículo yo voy a hacer una modificación. Y yo les pregunto, ¿traen alguna modificación de ese artículo? No, entonces pasamos a la siguiente. Sí. Esa es la propuesta que hicimos en consenso y yo les pido que la respetemos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Entonces vamos a la siguiente. Sí, adelante. Si tienen aportaciones, adelante, sí. Estamos en el artículo 9. En el 9, sí. Okay. Preguntaban si hay alguna aportación en el artículo 9. Sí. Tengo yo una sugerencia. Aquí siga nada más por equipo tratante. No sé qué les parezca, si lo podemos definir. Y luego 3 renglones abajo dice equipo interdisciplinario. Considero yo que el trabajo del Departamento de Psicología es fundamental. Absolutamente importante, me parece fundamental citarlo en cuanto a definir quién es y cuál es la función importante, porque médico, tratamiento
pero si el reforzamiento no se hace desde la psicodinámica familiar y del apego farmacológico y de los cambios que puede uno lograr en la intervención con pacientes, me parece que, no sé qué les parezca, lo podemos definir o ampliar. Porque nada más dice, pues, equipo tratante y dice acá abajo, equipo interdisciplinario. No sé qué les parece. Eso, bueno, no sé si el equipo interdisciplinario está conformado por precisamente los especialistas en salud mental, que viene siendo el psiquiatra, el psicólogo, trabajador social y enfermería. Ese es el equipo interdisciplinario. Al hablar de equipo tratante, que en salud mental estamos hablando del departamento de salud mental, y el departamento está conformado por ley, por normativa ya bien escrita: psiquiatría, psicología, trabajo social y enfermería. Entonces considera que ya está incluido. Ya. Doctora, no, ¿tenía alguna participación? Sí, ¿verdad? Sí, sobre lo que acaba de decirnos. Sí. Y lo entiendo perfectamente, diputada. Ciertamente, por eso he estado callada. Porque es claro que hay toda una dinámica de trabajo con especialistas, tanto en la materia de la problemática como de la cuestión jurídica. Sin embargo, desde lo que como organización de la sociedad civil hemos venido trabajando durante décadas, nos interesa mucho la cuestión de estas, ni siquiera quisiera mencionar, pues, la cuestión de discapacidades psicosociales o trastorno mental y del comportamiento, ¿verdad? Porque para mí hay diferencias, pero esto es algo que ustedes ya acordaron. Entonces, en respeto a eso, bueno, pues está acordado, ¿verdad? Y ciertamente tendría la mejor aportaciones posteriormente para algunos capítulos. Y desde lo que nosotros trabajamos y desde el conocimiento, por ejemplo, con el CAPSI a nivel municipal, cuando el CAPSI trabajó con terapeutas que contaban con perspectiva de género, se descubre que el 80% de los problemas de ansiedad, de depresión, de los pacientes tratados en CAPSI, la causa era violencia familiar. ¿Sí? Y entonces, bueno, son cuestiones que nos interesa para la cuestión de investigaciones posibles, de políticas públicas posibles, de capacitación, formación, ¿sí?, hacia la sociedad. Y hay otras cuestiones, ¿no?, en materia de investigación. Pero no quiero detener el proceso, no quiero ser esa persona, simplemente entiendo perfectamente que va una dinámica que lleva su propio proceso y bueno, en algún momento, pues a lo mejor por escrito. Vamos a seguir la secuencia de los artículos. Yo creo que nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de esas sugerencias, inclusive en lo sucesivo, si hay algo que dejamos y alguien considera con un dato muy en específico, con una situación muy en lo particular, creo que lo podemos analizar, pero regresándonos exclusivamente a esas propuestas. Con todo gusto lo hacemos y creo que la mesa estaría dispuesta a hacerlo. Pues eso habíamos acordado, que al final íbamos a hacer una revisión. Se le da una planchada final del proyecto. Siempre quiero hacerle un comentario. Agradezco mucho sus comentarios. Sí, es que esto se ha venido construyendo con los foros, ¿no? Con 3 foros, etcétera, ¿no? Sí. La mesa que actualmente está ya es una mesa técnica. Lo que sí te quiero decir es que sería interesante, o sea, ya que todas las observaciones que tengan, ¿no?, las anoten y las aporten aquí. Y la idea es, por supuesto, o sea, esta ley como la creación, bueno, que la coordinación ya existe, la coordinación estatal de salud mental, es ser normativa, y por supuesto el tema de violencia familiar es un tema como de tejido social indispensable en el trabajo de cualquier ley que tenga que ver con la salud mental, ¿no? Entonces es algo que sí tenemos considerado
actualmente se encuentran los CEPAVIS que dependen de la Secretaría de Salud. Y creo que en un proceso esos centros tienen que ser parte del área de salud mental, ¿no? Y del trabajo enfocado a las familias, a la integración, etc. Entonces, me parece muy atinada, muy puntual. Muchas gracias. De hecho, miren, incluso, si quieren seguir, ahorita hay que seguir avanzando. Sí, no, yo ya, sí. Si tienen alguna observación de un artículo que nos tengamos que ir en específico, por decir en la otra reunión, saben que tenían una observación del artículo 8, bueno, ahí nos la dicen específicamente, pero ahorita creo que sí hay que ir avanzando en lo otro, porque nada más hemos avanzado 2 artículos en casi 2 horas. Entonces, sí. Lento pero seguro, licenciada. Bien, en el artículo 9 nada más sería, todo está bien, nada más el equipo tratante del servicio de salud mental. Ahí integra lo que la licenciada acaba de referir. Con esto integra al equipo tratante que es el especialista en la salud mental, que es y está conformado por... Si quieren les digo lo que es el equipo para... Es el área médica, área de psicología, área de rehabilitación psicosocial, área de enfermería, área de trabajo social y área de enseñanza y capacitación. ¿Y eso dónde está? En la norma, en la norma... No, hay que ser repetitivo, o sea, yo creo que igual y para nosotros que no entendemos ese tema, pues yo sí quisiera que dijeran que es el equipo tratante, pero cuando ya hay una regulación vinculatoria, pues entonces no tiene caso. Es la norma 025 para la prestación de los servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria, médicos. Y estamos estructurando, nomás cambiar la parte de médico tratante del servicio de salud mental. Y siendo una ley de salud mental, el término salud mental simplemente por el DSM-5 y por el CIE-10, no psicosocial. ¿Se explico? Porque eso sería motivo de otra ley o de otra norma. Sí, de otra norma. Tiene que ser de salud mental, punto. Así es. Ok, entonces sería por el equipo tratante del servicio de salud mental. Del servicio de salud mental. Con eso se integra. Ya con eso se integran las normas. Y seguiría lo demás, riesgo de auto o heteroagresión, o sea, tenemos todo igual. Yo creo que eso hay que quitarlo. Riesgo de autoagresión o heteroagresión. Volvemos a lo mismo, ¿no? Ya se trató. Y existe otra norma que para hacer la observación que trae la ley, que diga qué es el equipo interdisciplinario. Entonces es igual. ¿Es lo mismo? Porque para nosotros el Hospital General, el equipo interdisciplinario, nosotros tenemos el servicio ahí en el Hospital de Salud Mental, pero el equipo interdisciplinario corresponde a todas las áreas médicas que se llevan, tanto especialidad como subespecialidad en cualquier hospital. Un término claro, pues. Interdisciplinario, interactúa, va, proyecta, y ese es el cardiólogo, el médico internista. Y pertenece al servicio de salud mental. Claro. En salud mental, como dice el doctor, la norma 025 es, ahora sí que la ley, esta norma. Entonces ahí ya está incluido. Está incluido. Sí, por lo tanto también el riesgo de autoheteroagresión, además de ver, yo creo que también hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo porque es muy repetitivo y se queda además de haber alcanzado su estabilidad psíquica y mental, porque abarca los dos, o su estabilidad, porque ya no nos pertenece la parte médica. ¿Qué sucede? Que cuando hay el servicio de salud mental, dice, este es mi abordaje, esta es mi participación, y ya queda a cargo del servicio. Entonces eliminaríamos... Le ponemos riesgo de auto y heteroagresión. Riesgo de auto o hetero, o le pongo ahí. No, hay que eliminar todo eso. Y la ley tiene y una vez tiene que ser además de jurídica y probablemente científica. Sí, ya está. Porque yo recuerdo el Código Penal hablaba de bebidas espirituosas, imagínense nada más. Hablaba de bebidas espirituosas. La estabilidad psíquica. Ahora, es que no creen en el estirar y en el espíritu, pero hablaba de bebidas espirituosas. Que le permita ser egresado. Sí, era muy coloquial. Muy coloquial. Bajo el influjo de bebidas espirituosas. Ahí ya podemos hablar de cebada real, que le permita poder ser egresado. Y dar seguimiento de forma que le permita poder ser egresado
por indicación médica para poder dar seguimiento en forma ambulatoria. Ya una vez alcanzada la estabilidad. Ese pequeño rubro que dice una vez alcanzada la estabilidad y le permita poder ser egresado por indicación médica, nos rompe muchas cosas, porque a veces el médico lo da de alta, pero viene la orden de arriba y viene la orden del vecino y viene todo el mundo opina de que ahí déjelo. Entonces el médico es el que va a decidir cuándo se egresa, en base a la evaluación del equipo, ¿verdad? El paciente ya está listo, pero no se lo quieren llevar. Y a veces por una serie de argumentos, palancas, se evita, o se desatiende al especialista. El médico ya indicó el alta. Esa es la parte integral, ¿no? Donde precisamente el equipo, trabajo social, cómo está su vida, psicología, cómo está su terapia, y su médico, cómo está su organicidad. Ese es el equipo integral. Está listo. Exacto. Porque la gente dice, téngame el otro mes. Es que viene Semana Santa y vamos a ir a tenemos un paquete de Acapulco. No, ya es Navidad. Ya estaba abierto su paciente. ¿Hasta ahí? Ok, entonces el artículo 9 ya quedó. Perfecto. Ahí viene la Y yo le agregaría ahí que ya lo dimos de alta y la obligación del familiar de acudir por su paciente. Volvemos a la misma. Ya sería el proceso de la posterior. Sí, eso es posterior. O sea, lo vamos a meter, o sea, lo que tenemos ahí el toradón que va a quedar con, o bueno, yo no sé si lo podemos poner así. O a lo mejor un artículo en donde se vincule, porque el internamiento también está con la familia. También ese es un proceso bien importante, porque está internado y la intención es que aparezca en este capítulo, es mi impresión, no sé ustedes qué les parece, que en este capítulo tenga más participación del contexto familiar. Porque ese es mi sentir, es como muy clínico, médico, tratamiento, firmas de consentimiento, no, pero falta un poquito a nivel que aparezca más aquí el contexto familiar. Que cumpla. Yo creo que las de hecho, obligaciones las vimos en la... Es que ya está, sí. Pero es que este capítulo es de internamiento. Entonces, mi impresión es que el internamiento tiene como una visión muy terapéutica, médica, clínica, pero la familia es fundamental y muchas veces el paciente está ahí y pasan 2, 3, 4 semanas y el paciente no, el familiar no aparece. De alguna forma que aparezca en el proceso de internamiento el contexto familiar. Bueno, primero yo creo que hay que validar verdaderamente qué tan necesario podría ser en este proceso, y yo considero que sí es específicamente médico. Yo creo que ya la cuestión del seguimiento a cualquier tratamiento, creo que sí podemos ver las facultades que le podemos dar o las obligaciones a los institutos que se van a encargar de dar esa secuencia desde el área de psicología, de social, de servicio social, para poderle abonar obviamente ese proceso. Pero creo que si lo ponemos aquí sería un tanto complicado para las instancias que van a atender a estos pacientes, porque van a atender a la familia. O sea, no sé. Bueno, es que el equipo, a ver, déjame la atiendo también. el equipo interdisciplinario creo que sería hacerles una síntesis de cómo se valora la parte integral, ¿no? Porque también esa parte integral, además de tener el equipo, uno consensa al tutor o a la familia para dar indicaciones sobre su tratamiento, abordaje y su seguimiento. Es parte del equipo. O sea, el servicio social, ¿no? En esa parte. Y en todos los hospitales, ¿no? O sea, yo siempre veo que esa parte, quien va a darle el tratamiento, inclusive para cuestiones económicas y esas situaciones de hecho, al día siguiente, o eso, cuando se puede, se da el informe a la familia, o sea, está mucho protocolizado. Sí, y es un poco lo que estuvimos viendo también en otras sesiones, el modelo Chihuahua, el nuevo modelo de atención que estamos trabajando, que es un modelo muy integral, que tiene que ser muy eficaz, de atención al primero, segundo, tercero, del cuarto nivel, que es la inserción, y eso aplica
todo lo que también está pendiente por hacer en el Estado, que toda una reestructura psiquiátrica en donde por supuesto el trabajo de modelo de atención familiar es indispensable, pero eso está en el modelo y de hecho va a quedar en la exposición de motivos, el modelo explícito. Mi duda es, por ejemplo, ya hicimos todo el trabajo hospitalario con el equipo de salud y demás. Ya se estabilizó psíquicamente y conductualmente, ya puede ser regresado por indicación médica, que la familia se lo lleve. Porque ya todos hicimos el trabajo y luego la familia no hace el suyo, es no ir por él. Entonces tenemos que cerrar ahí ese círculo. Por eso yo creo que la observación de la licenciada es muy pertinente, porque si tú involucras a la familia desde el internamiento, el tratamiento y el egreso, ya estás hablando de que sí se lo van a llevar, de que sí van a tener un tratamiento de control, de que sí van a regresar a las consultas subsecuentes. Pero a lo mejor es como se dijo al principio, cuando hablábamos de la responsabilidad de la familia. Tal vez hay que hacer ahí unas acciones donde diga, la familia debe estar al pendiente durante todo el proceso, desde el internamiento, el tratamiento, la evolución y el seguimiento del paciente. Es importante tener la responsabilidad cada uno de leer la ley y ver eso, porque por ejemplo, tenemos en esto perdiendo tiempo. Y fíjense, en el artículo 10, o sea, ya hablamos acá de familia en el apartado 2, si se fijan. Y también, si vamos a incluir un artículo, ya traer una redacción de sí, o sea, no nomás una idea, porque para poderlo integrar. Esa es la propuesta. Yo creo que sí somos muy respetuosos del trabajo que han hecho durante los 2 meses anteriores. Pero también ustedes tengan el concepto de que somos el nuevo ingreso, que estamos conociéndonos, que estamos conociendo la ley. Ahorita no lo teníamos, desafortunadamente, para todos los que estamos. Ahorita le hago una oficio al secretario de Desarrollo Social para él, porque no lo tenemos, pero es ya que vino estamos Rosina. Aquí y yo creo que de hecho, Rosina mandó una propuesta al Congreso. Sí, nada más que es otro departamento. Que es importante, claro que sí, pero entonces nos regresamos a la señora Silvia Chavira que viniera, ¿no? Por eso estoy aquí. Pero no tenemos que regresar. Pero yo digo, las aportaciones de cada persona, además es una ley. Sí. Una ley no se revisa todos los días, ni se va a quedar de un día para otro como una norma que están constantemente revisándola. Yo pienso que por esta ocasión ténganos un poquito de paciencia para que podamos hacer aportaciones válidas y calificadas, porque pues sí, ustedes ya están muy conocedores porque es su especialidad. ¿Qué propone? La mía es de salud pública, la de ella es de psicología, la de ella de acuerdo, pero o sea, si me permiten la siguiente, yo creo que la cuestión está en lo que comentaba el doctor. Cuando uno no tiene un concepto generalizado, pues obviamente van surgiendo dudas, y yo por eso hace uno preguntas, oye, ¿esto es de la norma? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde lo arreglo? ¿Verdad? Evidentemente lo entendemos, nada más sí queremos que también, pues bueno, exista, aquí no hay cuestiones personalizadas, cada uno de nosotros representa una institución y que necesitamos asumir ese compromiso como institución. Y yo sí les quiero pedir, y lo vimos desde hace mucho tiempo junto con los iniciadores, porque nos debe quedar claro que esta es una propuesta que está que llegó al Congreso a través del Ejecutivo, y hemos trabajado junto con los iniciadores para modificar, para hacer los planteamientos, y existe la disposición del Ejecutivo y del Legislativo, que además es nuestra obligación de recibir estas propuestas. Y yo les quiero pedir que tengamos, bueno, y a partir de la próxima reunión, las que se estaban integrando, que ya conocen la dinámica, es la siguiente. Cada sesión estamos revisando cierto número de artículos, ahorita ya en esta sesión nos retrasamos un poco, pero es importante, como ustedes dicen, validarlo. Y cada uno debe traer sus propuestas en la siguiente sesión. Que la manden para debatirlas y irnos específicamente a ellas. Y luego también que entendamos que está la propuesta que hagamos, no ser repetitivos en cuanto a el contexto o la representación que tienen. No sé si la coordinadora
trae alguna propuesta y luego trae otra a su compañero y otro a su compañero que vienen de la misma institucionalidad, pues primero yo les pediría que nos pongamos de acuerdo y luego ya entonces lo ponemos sobre la mesa, porque entonces estaríamos discutiendo cuestiones personalizadas y aquí yo creo que tenemos que ir de manera institucional consensada, primero en la representatividad que ustedes tienen y luego ya con mucho gusto lo ponemos sobre la mesa. Yo les pediría eso, y no queremos ser arbitrarios en ese sentido, pero también les queremos decir una cosa: tenemos un objetivo en esta legislatura, antes de que termine este periodo, de poder tener un documento, sí, un documento consensado con todos para poder nosotros presentar, porque hay tiempos, cuestiones de presupuesto y hay cuestiones que a lo mejor ya no están se termina esta legislatura y ya tendrían que volver a la siguiente, tendrían que sacar del cajón y volver a empezar, y eso es justo lo que no queremos, y por eso les pido por favor que seamos pues respetuosos de los tiempos, respetuosos de trabajo, ¿verdad? Y si nos estamos conflictando en algunos conceptos que a lo mejor ya vienen, pero que están en otro lado y yo no sabía, ahí nos vamos a estar deteniendo, ¿verdad? Entonces, miren, faltan 10 minutos para las 11, yo creo que vamos a avanzar en lo que podamos más aquí en
nos damos cuenta de que trae más cosas y lo podemos cambiar involuntario, porque hay gente que dice, de aquí me voy a salir a matar a mi cuñado. Sí, hay que reclasificar ahí. O me voy a la torre. O que mejor no se va, se lo cambia involuntario, por indicación médica. Muy bien. ¿Entonces todos están de acuerdo? Sí. Ok, entonces ya ahorita termino la redacción de este artículo 11 y si quieren dejamos hasta aquí. Sí. Y yo les voy a mandar. Yo no me quiero decir una cosa con lo que la diputada Lucy. Sí creo que es importante, es como hacer la tarea previo, ¿no? Por respeto a todo un proceso, de que lleguen ya con sus observaciones, con las dudas técnicas, ¿no? O sea, que pudiera Paulina, que todos se comprometieran a enviar su trabajo previo, que lo pudiéramos leer, ¿no? Y llegar aquí con mayor claridad y sustento y no estar atorándonos. O sea, si yo tengo duda, ¿qué es crisis psicótica? Bueno, entonces, en vez de venir a preguntar aquí qué es crisis psicótica, mejor voy y pregunto previamente, para que ya sea mucho más, porque el tema creo que aquí, con respecto a los tiempos, creo que sí son importantes los tiempos, porque la ley se puede meter a un cajón, y lo importante de tener la ley es tener un presupuesto. Salud mental no tiene absolutamente ni un peso este año por parte de la Federación, ni un peso. Entonces, si queremos poner atención, si queremos mejorar la atención y el modelo, necesitamos por lo menos que nos den algo del año. Nosotros anoche tuvimos reunión del Colegio de Psiquiatría y se presentó toda la ley y todo el colegio opinó. Nosotros estamos como voceros, pero todos opinaron. Por eso me parece muy bien. Lo digo para tener el colegio de psicólogos que vengan ya con un trabajo bien consolidado, ¿no? De hecho, quiero yo reforzar lo que usted dice, tiene razón, nosotros del colegio también trabajamos esto y nuestra intervención ahorita no es preguntar terminología. No, yo digo en general, no estoy hablando de que tú digas terminología, sino que previamente tanto todos los colegios manden sus observaciones en el artículo 5, ponen aquí, o sea, por eso se les mandó, ¿te acuerdas? Sí, claro. De hecho, maestra, en la reunión que participamos de primera vez, participamos y entregamos documentos, también agregamos lo que estábamos ahorita participando, agregando en algún artículo la presencia del contexto familiar, que fue lo que se hizo desde la primera reunión. Y me parece que ahorita cuando lo preparamos y lo leímos, pues no lo veo aquí, entonces por eso es no, es que esta es la ley, esta sigue igual. Esto no es ahorita lo vamos a hacer. Sí. O sea, a lo que yo me refiero, ¿te acuerdas Camilo, que lo platicamos, que aquí podían poner observaciones? Sí. Que por eso tú pediste que se te enviara la ley. Eso es lo que pedimos, que hagan ese trabajo. Obviamente muchas cosas saltan aquí y tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque efectivamente estamos hablando de una disposición de carácter general que afecta o beneficia a nuestros usuarios. Entonces, sí, por eso las sí es importante los tiempos, pero es más importante sacar una... Por eso, si se hace el trabajo previo es mucho mejor. Si tú haces lo que te comprometiste de mandar... Miren, si quieren les propongo una propuesta, una dinámica. Les voy a mandar mañana la tabla hasta el artículo 11, que está modificado completo. La examinan y luego nos comprometemos a traer terminado el análisis cada quien. Les pido por favor que nada más me manden por su asociación que representan o por secretaría, o sea, no de la persona, sino estas son las observaciones de atención de grupos vulnerables, o estas son las observaciones del colegio de psiquiatras, de psicólogos, ¿sí? Para que sean las observaciones por asociación o por secretaría. ¿Sí? Y luego yo se las voy a reenviar a ustedes mismos, si me las pueden enviar a más tardar el viernes para tener chance de estudiarlas lunes y martes. El lunes es sin nadie. Bueno, pero todos bueno. Tienes más tiempo de estudiarlo. Sábado, domingo, lunes, martes. Tiene más tiempo, mándale ese doble. Para el objetivo, aquí ya llegar bien para ya consensados. llegar el miércoles y ya nada más plasmar cómo quedaría la redacción del artículo. O sea, recuerden que aquí yo esta primera columna que tengo es como está la ley, por eso esa no la estoy modificando, para yo saber qué adecuaciones hicimos. Al momento de realizar el dictamen necesito justificar por qué las hice. Y luego en la segunda columna ya estoy haciendo nuestra redacción, que es lo que vamos a presentar ya a la comisión para que pues ya se valore y se apruebe. Y luego cuando terminemos los artículos, que no son muchos, son como... exactamente.
no, son 30 y algo, 39 artículos. Cuando los terminemos, si quieren rápido le dan una leída en general, vemos así observaciones finales y ya. Sí, entonces para la siguiente reunión terminamos capítulo 4, que es el internamiento, por favor con observaciones, que ya nos faltaría poquito hasta el artículo 16, y el capítulo 5, evaluación y diagnóstico, que son hasta el artículo 24. También me voy a pasar, yo creo que ya hasta el capítulo 6, que es del consejo. ¿Sí? De acuerdo, lo que alcancé. Sí, sí, lo que alcancé. Muchas gracias. Gracias. Sí,